No sé también qué prefiere el resto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Por si acaso aviso, estamos esperando hasta I10, así se terminan de unir las personas que están llegando un poquito tarde. De paso, aprovecho tal vez para responder preguntas. No sé si es que en otros temas, tal vez de otra clase, les quedó alguna duda. Eh, si quieren, pueden lanzármelas ahora y trato de respondérselas. Ok. Eh, Respecto a qué cosa es un else el if, sí, bueno, en otros lenguajes de programación se dice else if. Si saben un poquito de inglés, va a ser un poco fácil ubicarse, pero por ejemplo, if es literalmente un condicional de sí, else es algo como si no, o en otro caso, y else if es como literalmente después de poner un if, entonces normalmente se salta a lo que esté debajo y tú puedes poner algo como un else, que sería en cualquier caso en el que no se cumpla la condición del if. Pero también puedes agregar otra condición, como si es que, digamos, una variable que representa un número. Si es que el número es par, y entraría en esto, en la primera condición. Y si es que no es par, digamos, eh, el else abarcaría todos los números impares, pero tal vez te interese capaz saber si es que específicamente es el 7. Entonces tú pones algo como else if, y el número es igual a 7, y lo que sea que quieras. Y luego recién puedes anidarle, puedes agregarle más condicionales de else if. Y finalmente, si es que ya quieres abarcar todo el resto de posibilidades, pones el else. Desintegrar una palabra. Ah, bueno, no sé si se recuerdan, ahorita más o menos también les iba a hablar un poco de eso, de las estructuras de datos. En específico, como pueden ver, ¿se ve mi mouse por si acaso? Me queda un poco esa duda. Con un like no es suficiente.
¿Se ve? Yo voy a suponer que sí. Bueno, la cuestión es que una lista también es un texto, una palabra, se puede ver también como una lista, porque una palabra está conformada por varias letras y pues las letras están en un orden secuencial, entonces hay formas de indexar, como acceder a cierto elemento de una estructura de datos, como por ejemplo ahorita vamos a verlo en listas, o también les voy a mostrar de strings en esta clase. Strings, que son, ya saben, textos. String literalmente se traduce como cadena, entonces es como cadena de caracteres, y una cadena de caracteres es un texto. Entonces, eso. Ya, entonces voy a iniciar de una vez y les muestro. Lo primero es que quería comenzar con un ejemplo de motivación en el que, para que nos permita como saber cuál sería la utilidad de, digamos, las listas, ¿no? Que es una de las estructuras de datos, y una estructura de datos sería eh, como un tipo de dato especial, o sea, como que nos dan muchas más utilidades, en donde podemos almacenar datos, ¿no? O sea, y organizarlos de cierta forma. Lo particular de las listas lo vamos a seguir viendo después de la motivación, ¿no? Entonces, lo primero, el ejemplo que les presento para comenzar es en el que se quiere obtener el promedio de las notas de un salón. Y bueno, ya sé que ya vieron el tema de operadores y, por ejemplo, si no se recuerdan cómo se halla el promedio es literalmente si tienes tres notas, digamos, las sumas, las tres, y luego las divides entre tres, entre la cantidad de, ajá, exacto, entre la cantidad de datos que sumaste, ¿no? Entonces, voy a comenzar con una situación un poco sencilla que la podemos resolver con lo que ya conocemos de variables, que sería un salón en el que solo hay tres alumnos. Un poco rarito, ¿no? Pero por algo se tiene que comenzar. Entonces, solo se tiene tres alumnos y, bueno, vamos a identificarlos. O sea, no tiene mucho sentido que pongamos nota, alumno y todo el nombre del alumno, ¿no? Porque inclusive, no sé si en sus colegios, pero en mi colegio ubicaban, cada alumno tenía asignado un número de orden. Entonces yo, por ejemplo, siempre el número 11 o 12 por ahí. Entonces eso, tal vez algo particular que puedan notar es que la numeración comienza desde cero. En este caso, digamos, ahorita puse alumno cero, alumno uno, alumno 2. Es algo a lo que ya se tendrían que ir acostumbrando. Por lo general, las numeraciones, más allá de decir el primero o el segundo, comienzan desde cero, desde de índices. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero eso solo es para introducir. Entonces tenemos tres alumnos, el alumno cero, el alumno uno y el alumno 2. Digamos que sus notas las conseguimos de algún lugar. Por ahora yo lo voy a dejar como que nosotros mismos lo escribimos en el programa, tipo, literalmente como les muestro en el código ahorita. No están viendo, ¿verdad? Pensé que estaban viendo. Bueno, ahora sí están viendo. Ya. El punto es que alumno cero, alumno uno, alumno 2 y tenemos las notas 15, 14, 18. Normal. Entonces, ya. Bueno, también lo podríamos obtener estos valores de otras formas, pero esto es como un pequeño spoiler, ¿no? De que verían en la clase de funciones, es la clase 6. Ahorita estamos en la clase 4. Entonces, vamos a ver más o menos cómo obtendríamos el promedio. ¿A alguien se le ocurre, digamos, cuál sería la línea de código que encontraría el promedio de estas notas? Si lo escribo por el chat, suficiente para mí. O si lo quiere decir por micrófono, no hay problema. Pero yo me voy a quedar esperando a que a alguien se le ocurra la línea de código. Ups.
Nada, nada. Alguien, no sé. Tal vez Alejandra. ¿Se te ocurre tal vez a ti como, sabiendo que existen operadores de suma y de división, como qué línea de código, qué es lo que tendrías que hacer para hallar el promedio de las notas? Claro, o sea, pero ¿qué cosa divides entre tres? Porque, o sea, ahí pones el símbolo, pues, de división y, pues, tres, ¿no? Pero antes tendrías que hacer la sumatoria, ¿no? Tendrías que sumar esto más esto. Y luego recién eso lo tendrías que dividir entre tres. Eh, entonces, bueno, se los muestro, ¿no? Más o menos como que ya creo que se entendió. Pero esa sería la solución. Digamos, creamos otra variable donde vamos a guardar el resultado, que sería el promedio, pues es lo que estamos buscando. Y sumamos pues, el contenido de esta variable, nota alumno 0, el contenido de esta, más el contenido de esta, literalmente esta, más esta, y pues les ponemos los paréntesis para que esta división, esta operación de división no se aplique solo a esta variable, sino a todo lo que está encerrado entre los paréntesis. Y, y pues eso, o sea, muy sencillo, ¿verdad? O sea, y ya luego, digamos, podemos comunicar cuál es el resultado, así como escribieron su primer Hello World. Aquí podemos también imprimir en pantalla como que el promedio del salón es y el resultado que acabamos de echar. Ahora, vamos a ponerlo un poco más complicado. ¿Qué pasaría si es que, digamos, el salón tuviese 20 alumnos, 30 alumnos? Entonces, recordemos cuál era la línea de código que tenía el primer alumno, más el segundo, más el tercero, y y luego lo dividía entre, o sea, yo creo que resultaría una línea de código muy larga. Entonces, eso que, para comenzar, ya no parece una buena idea tener una variable por cada nota de cada alumno, porque aquí tenemos una variable, dos variables, tres variables. Ok. Y pues la línea de código que haya el promedio terminaría siendo muy larga y terminaríamos con muchas variables, lo cual hace muy engorroso, o sea, muy difícil de leer nuestro programa y de seguirlo. Y es más probable que tengamos errores si es que no usamos como estructuras de datos para organizar datos que están totalmente relacionados, porque pues estos datos están muy relacionados, ¿no? Son como que de lo mismo, pero de diferentes alumnos. Entonces, lo que les comento, lo que vamos a hacer es usar una estructura de datos que nos permita organizar varios valores como elementos de esta estructura. Y la que vamos a usar es una lista. Pues, ¿por qué? Porque ya aprovechamos que ya tenemos como, aquí lo mencioné, que identificamos a los alumnos por número de orden. Entonces, buenísimo, porque paso a mencionar más o menos como la introducción a qué es una lista, y es que bajo un nombre, una lista, o sea, la lista tiene un nombre, ¿ok? Y la vamos a tratar, la declaramos, ¿no? La creamos, y esta puede contener varios elementos en una secuencia. Es decir, que si yo agrego un elemento, luego va a estar otro y luego otro, o sea, están en orden. Y este es el identificado, digamos, como el primero, como el segundo, el tercero, etc. Pero no vamos a hablar de el primero, el segundo, el tercero, sino vamos a hablar de índices, que ahorita les muestro más a detalle. Nada, y que, por ejemplo, pues obviamente se puede tener una lista vacía, se le pueden agregar y quitar elementos, y así como también, pues lógicamente tendríamos que tener alguna forma de acceder a cada uno de los elementos de la lista. Eh, Así que veamos un poquito más sobre las listas y pues que lo que les menciono, que son secuencias de elementos, es una secuencia de elementos, y esta nos guarda los elementos de forma secuencial con el índice. Esta es la parte que les menciono de los índices, aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Esta lista, por ejemplo, que les muestro, tiene 6 elementos, ¿no? Si es que las cuentan, está 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total, la cantidad sigue siendo misma. Son 6 elementos. Las puedo contar con mis dedos. Con mis dos manos. La cuestión es que, como les mencioné antes, iniciamos los índices con los cuales vamos a identificar a cada elemento comienzan desde 0, por lo que si tú la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, la comienzas desde 0, o sea, se va a quedar hasta 1 menos que la cantidad, ¿se entiende? Porque si que comienzo desde 0 es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el último índice al que se puede acceder de la lista es la cantidad menos 1. Por ejemplo, en esta lista, la cantidad de elementos es 6 y el rango de índices válidos para acceder a los elementos. Así. Ahorita vamos a ver cómo se accede a través del índice, pero el rango de índices válidos es desde el 0, este es el 0, o sea, el primero, hasta 6 menos 1, que es el quinto, 5. O sea, no es el quinto, pero es el último de índice 5. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Hola. Chicos, chicas, denme señales de vida. Sí se entiende. Buenísimo, gracias, Luana. Ya. Bueno, si en algún momento voy muy rápido o prefieren solo hacer una pregunta, inclusive si es que no es el tema, yo se les puedo responder. Solo si quieren abren por el micrófono o pueden escribirlo por chat. Cualquier método medio es bien, está bien. Pero bueno, continuando con lo que les explicaba es que la generalización de lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene 6 elementos y el último índice válido es 5. Entonces, si una lista tiene n elementos, el último índice válido es n-1. Y si es que, digamos, o sea, ahorita les enseño cómo se trata de acceder, ¿no? No es difícil, pero si es que trato de acceder o utilizo pues un índice que digamos aquí trataría de utilizar el 6 o el -1, pues el programa se detiene porque, y corta toda su ejecución, o sea, no se va a ejecutar nada más, lo cual es indeseable, ¿no? No queremos que el programa se dice que crashee, o sea, como que se estrelle. Entonces, no queremos eso. Hay que tener esos cuidados. Continuamos y bueno, veamos un poco más de listas. Bueno, hay ciertas funciones, o sea, hasta ahora es como que la idea es muy sencilla, ¿no? Una lista, orden secuencial. Ahora, tenemos que saber manejar una lista en Python y también cómo crearla, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas como, por ejemplo, la lista internamente tiene una variable con un contador con los elementos. O sea, contador que se mantiene actualizado con la cantidad de elementos. Redundante, pero bueno. Entonces, digamos, si es que yo agrego un elemento, se va a sumar. Si es que yo le quito un elemento, se va a restar. Nosotros no nos tenemos que preocupar de eso. Esto se hace internamente. Entonces, esto lo que nos permite a nosotros es en cualquier momento poder consultar la cantidad de elementos. Porque así como con digamos, esta variable, que digamos, luego yo digamos, con la variable promedio, ¿no? Yo a priori no he hecho el cálculo, ¿no? Entonces yo no sé cuánto vale. Algo así también pasa con las listas, que yo realmente manejo el nombrecito de la variable, pero no sé cuántos elementos tiene o pues cuál es el valor de los elementos, etcétera, ¿no? Pero ahorita yo hablo de la cantidad de elementos, entonces lo puedo consultar. Ahorita les muestro cómo. Bla, bla, bla. Veamos lo que les menciono, ¿no? Entonces, por ejemplo, les menciono, ¿no? Que obtener la cantidad de elementos que están guardados dentro de una estructura de datos
En este caso, la estructura de datos que manejamos es una lista, pero hay más tipos, o sea, más estructuras de datos, más que las veremos más adelante. Pero la cuestión es que es muy común querer saber, y es muy útil querer saber cuántos elementos guarda la lista, digamos, o una estructura de datos. Entonces, ese llamado es común para diferentes estructuras de datos y se llama así, ¿no? Como ven, algo como len, entre paréntesis, y luego la estructura de datos de la cual queremos saber cuántos elementos tiene. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, creamos una lista vacía. Yo pongo mi lista y le pongo los corchetes. Así es como se crea una lista. Y si es que no le pongo nada dentro, pues está vacía. Entonces, ya la tenemos creada. Y luego, digamos, podemos obtener la cantidad de elementos haciendo esta consulta de len. Len literalmente se traduce como largo. Entonces, ¿no? Para que se recuerden, ¿no? Len, traducido al inglés, es largo. Entonces, no al revés. Len, traducido a español, es largo. Entonces, y si por ejemplo aquí yo en vez de poner mi lista, aquí digamos, en este segundo ejemplo, ¿no? Pongo, también podemos obtener el largo de un string, o sea, una cadena de caracteres, o sea, un texto. Y si yo pongo, aquí digamos, estoy poniendo para imprimir, pero en sí, este valor que retorna len ABCD, este string, como tiene 1, 2, 3, 4 letras, entonces literalmente el largo de la cadena es 4. Y len, pues lo va a identificar y nos va a decir, ok, esto es 4. Y lo que se va a imprimir en pantalla es 4. Para que se entienda. Entonces, sigamos. Esto es otro ejemplo, ¿no? Pero esta vez creando una lista que no sea vacía. Entonces creo mi lista y le pongo desde el inicio, entre los corchetes, los elementos, digamos 18, 14 y 15. Y bueno, si es que imprimo, lo que me devuelve len, o sea, largo, sería 3. Ahora, otros detalles es que len se puede hacer sobre distintas estructuras de datos, como ya les mencioné, se puede hacer, digamos, se le puede, lo que le pasa, o sea, lo que está dentro de los paréntesis después de len es como lo que le enviamos, ¿no? Es algo como, ok, yo sé que existe la funcionalidad de largo y te voy a enviar tal cosa, tú dime, pues, cuál es el largo. Entonces, le podemos enviar una lista, le podemos enviar una cadena de texto y me va a decir el largo. Obviamente no funciona para todas las cosas. Si yo, digamos, le paso un número, literalmente solo un 3, pues, no sé qué pasaría, pero nada con sentido. O sea, capaz si te muestra un error. Muy probablemente te muestra un error y tu programa pare de ejecutarse. Pero bueno, ya. Ahora, también este llamado de largo, como les menciono, es como común entre distintas estructuras de datos, pero hay otras cosas más específicas que podemos averiguar o hacer sobre una lista. Pues aprovechando que es literalmente pues una secuencia lineal de datos, ¿no? O sea, se pueden hacer más cosas interesantes. Ahora vamos a ver un poco eso. Como por ejemplo, y estas cosas más específicas, particulares de una estructura de datos, como por ejemplo una lista, se llaman métodos y tienen una forma distinta de utilizarse. Como por ejemplo aquí para len, o sea, solo hacemos len y le enviamos algo, pero para un método es distinto y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, los métodos de una estructura de datos se llaman de una forma distinta, como les mencioné, y son asociados a una estructura de datos. Es decir, que yo no puedo utilizar, digamos, un método o una funcionalidad de una lista sobre otra estructura de datos, ¿no? O sea, ahorita no conocen otras estructuras de datos, pero más adelante les van a ver, como digamos, una pila, una cola, un diccionario, un conjunto, un grafo. Tienen otros métodos, pero en sí siguen siendo estructuras de datos que almacenan elementos que nosotros guardemos y que podemos quitar.
pero no lo hacen de una forma lineal necesariamente. Son específicos, son distintos. Pero primero lo primero, las listas. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de... lo primero, ¿no? ¿Cómo accedemos a un elemento, ¿no? Porque, ok, ya sé crear una lista, ¿no? Con 18, 14 y 15. ¿Y yo cómo accedo al primer elemento o al segundo? Entonces, aquí les muestro, digamos, creamos una lista con los valores iniciales, los mismos que en este ejemplo, 5, 4, 3, 2, 6 y 0. Vamos a ver como las distintas formas que hay de acceder en específico al último elemento. En este caso, como sabemos, como acabamos de crearla, que nuestra lista tiene... esto no, que por si acaso nosotros manejamos índices para identificar a los elementos. Entonces, si yo accedo al primer índice, se le llama indexar, pues, al primer elemento, ¿no? O al elemento de índice 0, indexar. O sea, por lo general, capaz y vayan a escuchar algo respecto a mí usando la palabra indexar. Pero bueno, continúo. La cosa es que, bueno, utilizamos también las llaves y pues ponemos el número de índice al que queremos acceder. Y esto literalmente me va a retornar el valor del índice 5, que sería 0. Entonces, en esta línea, último, la variable último vale 0. ¿Ok? Es el número 0. Luego, también hay otras formas, como por ejemplo, yo no siempre voy a poder escribir en el código como que precisamente el número 5, ¿no? Capaz si yo no sé cuántos elementos, no sé, en el momento en el que escribe el código, cuántos elementos tiene mi lista. Entonces, para eso, o sea, cuando escribo un número así literalmente en el código, a eso se le dice un poco como hardcodeado, porque está literalmente escrito por una persona y no es como una variable que en algún momento del programa vale 5 y que digamos eso fue a través de una suma o algo así, ¿no? Por ejemplo, sino que literalmente yo lo escribí en el código. Una persona humana lo escribió. Eso es un número hardcodeado. Entonces, bueno. Detalles, ¿no? No importa. La cuestión es que, pues, tengo la lista y yo puedo, como ya vimos, consultar el tamaño de mi lista. Entonces yo obtengo el tamaño y como vemos, nuestra lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le resto 1, obtengo 5. Y eso siempre se cumple. Si es que al tamaño le resto 1, obtengo el índice del último elemento. Entonces, nada, aquí también estaríamos accediendo al último elemento. Y por último, también en Python, pero no en otros lenguajes de programación, es válido poner, digamos, el -1 y eso sería literalmente el último elemento. Y digamos, si es que pongo -2, sería el penúltimo, -3, el antepenúltimo. Pero también te puede salir de rango. Si es que, digamos, yo pongo -7, o sea, eso va a detener la ejecución de todo el programa. Y capaz eso puede ser un poquito, o sea, el -1 sí es común de utilizar cuando estás en Python, pero digamos ya para el -4, o sea, es raro de usar y puede confundirte al tú leer tu programa, o sea, leer el código que escribiste, o por qué tal índice está valiendo un número negativo, ¿no? Entonces, esto ya sabemos cómo acceder. En todas estas líneas, en esta y esta, siempre estuvimos accediendo al último elemento de la lista, que sería el 0. Ahora, veamos un poquito cosas más interesantes, que serían los métodos de las listas. Entonces, esto que les digo de los métodos, les mencioné que los métodos se utilizan o se llaman de una forma distinta a, digamos, len, que solo era un len y entre paréntesis le envío qué cosa es lo que quiero, de qué quiero averiguar su largo. Ahora, para los métodos tenemos que poner un punto, o sea, después de la lista, digamos, en este caso, tengo que poner un punto
y el nombre del método al que quiero llamar. Ahorita sí, voy a mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, aquí, punto, esta es mi lista, la creo y pongo punto append. Ahorita les explico, pero solo quería que vean un poco la sintaxis. Y si es que le tengo que enviar algún valor, pues se lo envío entre los paréntesis. Pero bueno. Entonces, los métodos más esenciales serían, por ejemplo, obviamente, tengo una lista, no quiero que, o sea, no necesariamente todo el tiempo va a tener la misma cantidad de elementos o los mismos elementos. Puedo querer eliminar uno, agregar uno, ¿no? O sea, queremos que pueda crecer o decrecer, ¿no? Entonces, para eso, digamos, tenemos que poder añadir un elemento o apendear, o sea, literalmente añadir, traducido al inglés es append. Entonces, eso, ¿no? De ahí sale el método punto append, es punto añadir, solo que en inglés. Y este método lo que hace es literalmente agregar al final de una lista ya existente el elemento que le enviemos. Podemos verlo aquí. Si es que ya tenemos una lista, creamos una lista con 1, 2, 3, 4, 5 valores. 5 valores desde el inicio, ¿ok? Y le agregamos con append el valor 3. Ahora esto automáticamente se agrega al final. Entonces, digamos, la lista que teníamos originalmente quedaría como 5, 3, 2, 6, 0 y al final un 3. Buenísimo, entendible, yo creo. Entonces, volvemos a los demás métodos que teníamos. Tenemos, digamos, queremos insertar un elemento en un índice específico de la lista. Entonces, eso, ahí tendríamos que tener pues dos valores, ¿no? O sea, uno, aparte de la lista a la cual le queremos agregar, tenemos que saber, ¿no? Como a qué índice le queremos agregar un elemento y cuál es el valor que queremos poner en ese índice. O sea, digamos si tenemos esta lista de 5, 3, 2, 6 y 0 y yo quiero agregar, digamos, en el índice 0, o sea, es muy fácil el hecho de yo acceder, digamos, de esta forma y aquí ponerle un igual y pisar el valor, digamos, en el valor en la primera posición, en vez de un 5, le puedo cambiar a un 1, no lo sé, o un número negativo, cualquier cosa. Pero yo no quiero eso, lo que yo quiero es insertar, no quiero pisar, no quiero sobreponer un valor encima de lo que ya estaba, quiero insertar y digamos que el resto se corra a la derecha. Entonces, para eso está insert, o insertar, no es la traducción. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo podemos usar ese método, que sería, lo que vamos a hacer aquí es insertar el valor 4, que es el segundo parámetro. Las cositas que enviamos en los paréntesis se les dice parámetros o argumentos. Por general, argumentos, me parece. Entonces, voy a llamarlos así. Entonces, el valor es el segundo argumento y el índice en el que queremos que se agregue es el primer argumento. Entonces, si es que el índice que indicamos es 0, es que queremos que sea el primer elemento, el nuevo primer elemento. Si es que el índice que indicamos es 1, es porque queremos que sea el segundo elemento. Entonces, en este caso, aquí vemos que ponemos mi lista.insert en el índice 1, el valor 4. Entonces, pues nada, así se va a ver reflejado en la lista que todo el resto de elementos se corre a la derecha y el 4 se inserta en el índice 1. Recordemos que los índices inician desde 0. Ya, tal vez ya se cansaron de escucharlo. Pero no se lo olviden. Ahora, un poco más. Por ejemplo, extraer un elemento ubicado en un índice determinado. Y digamos, o sea, bueno, ya, nada, que el nombre del método es pop. Entonces, ya vimos que se le pueden enviar argumentos a las llamadas, como por ejemplo con insert y append, siempre les enviamos algo por los paréntesis. Entonces, en este caso de pop,
También podemos solo enviar, o bien el índice del elemento que se quiere eliminar o nada. Y si es que escogemos no enviar nada, entonces por default se va a eliminar y te va a retornar el último elemento. Pero si es que también tú indicas, digamos, el len de la lista -1, que es literalmente el último índice válido, pues va a ser lo mismo que poner nada. Y bueno, en este caso, por ejemplo, si es que yo eliminase el primer elemento, o sea, aquí pusiese mi lista.pop 0, el resto de elementos a partir del 4 se correrían a la izquierda. Y entonces eso significa que el 4 ya no tendría índice 1, sino tendría índice 0 y así con el resto de elementos. Y cabe recalcar que el método pop no solo elimina el elemento, sino también te lo devuelve. Puedes no hacer nada con eso, como pues, o sea, no guardarlo o imprimirlo, no haces nada, solo ejecutas la instrucción de eliminar el valor, lo cual está totalmente bien. O pues también puedes hacer algo con eso, como por ejemplo en este caso yo puse esta instrucción de bilista.pop dentro de un print, entonces el print va a recibir por argumento lo que devuelva mi lista.pop y eso hará que se imprima 3, porque ese era el último elemento, entonces ese es el que se eliminó. Ahora, aquí también les muestro, ¿no? De que si es que eliminamos el elemento del índice 0, o sea, el primer elemento, pues todo se corre a la izquierda. Tiene mucho sentido, creo yo. Y bueno, otro método sería extraer un elemento, ya está, borrar el primer elemento de la lista que sea igual al indicado. Entonces, ya. En una lista, obviamente, podemos tener elementos repetidos. Como por ejemplo, yo puedo tener una lista de valores booleanos, lo que significa solo valores entre verdadero o falso. Puede ser algo como verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, etc. Pero es una lista. Todos los valores obviamente se repiten en distintas ocasiones. Entonces, nada, solo quería dejar eso claro. Ahora, en una lista de números también podría pasar lo mismo, ¿no? Que tengamos 2 veces el número 20 o 3 más, no sé. La cuestión es que capaz puede darse la situación en la que queremos que se elimine de la lista la primera aparición que haya de tal valor, digamos del 3, ¿no? Entonces, para eso está el método remove, que en inglés, o sea, del inglés se traduce como remover. Creo que aquí tengo un ejemplo, sí. Entonces, digamos, aquí en nuestra lista, como la habíamos dejado, quedaba como 4, 3, 2, 6, 0. En este caso, no hay ninguna repetición, pero la cosa es que aquí, digamos, ejecutamos remove y le enviamos cuál es el elemento que queremos que se elimine y se va a eliminar el 2, ¿no? Aquí ven que después del 3 había un 2 y ahora ya no está el 2. Y si es que, digamos, hubiese un 2 aquí, entonces, pues quedaría intacto porque solo se elimina la primera aparición del elemento que enviamos. Ahora, otros métodos importantes de una lista sería, por ejemplo, el ordenar. Por ejemplo, pues notaron que la lista que tenemos 4, 3, 6, 0 está desordenada, ni siquiera está en orden ascendente ni en orden descendente. Entonces, eso, existe un método que nos ordena, el cual es sort. Sort, traducido del inglés, es ordenar. Entonces, intuitivo. Si se les olvida, yo les recomiendo, la verdad, fácil, agarran y abren ChatGPT. Es muy sencillo para este tipo de cosas que tal vez se te olvidan. A veces a mí me pasa que yo me olvido cómo se hace esta operación básica de, digamos, ordenar una lista.
y le pregunto a ChatGPT y me da pues, cuál es el método, ¿no? Que tengo que utilizar, por si es que se me olvida. Y bueno, entonces, digamos, esta lista, si es que no le indicamos nada, ¿se me sigue escuchando? Sí, sí, ya. Si no le indicamos nada como argumento al método sort, se va a tomar por default como ascendente. Entonces está 2, 2, 3, 4, 5. Ascendente. Pero si es que nosotros le agregamos el parámetro reverse igual a true, entonces es en el orden reverso, lo que significa descendente, de mayor a menor. Entonces aquí lo ven, 5, 4, 3, 2, 2. Y pues también existe el método para revertir literalmente el orden de una lista. Entonces, por ejemplo, si aquí en esta línea, justo después de esto, de la creación de la lista, le pongo reverse, estaría, pues se invierte el orden 0, 6, 2, 3, 5. Y bueno, aquí también, ¿no? O sea, queda como antes de hacer el ordenamiento de mayor a menor. Continuamos. Ahora, otros métodos que pues los podríamos hacer nosotros, o sea, no siempre son tan necesarios, son fáciles de usar, a veces resultan útiles, pero no son tan indispensables. Son, digamos, el de limpiar o vaciar la lista, que es literalmente con el método clear. No lo muestro aquí, pero no se le tiene que enviar ningún argumento. También está el count, que literalmente cuenta cuántas veces aparece el elemento que le pasemos al método en la lista. Digamos, en esta lista, mi lista, punto count 3. Y vemos que aquí aparece 3 veces. Entonces lo que nos va a retornar es 2, porque aparece 2 veces. Y luego también tenemos el método de extend, que lo que hace es, tenemos una lista, luego con sus elementos, ¿no? Y tenemos otra lista con sus propios elementos. Si yo llamo al método de la primera lista, punto extend, y le envío por argumento la otra lista, entonces la lista que paso como argumento no se va a ver editada, o sea, va a quedar intacta. Pero la primera lista, a la primera lista se le van a copiar todos los elementos que estaban en la lista que le pasé. O sea, se van a copiar uno por uno a esta lista y se van a agregar al final. Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos mi lista que tenía 5, 3, 2, 6, 0, 3 y después del punto extend o la otra lista que solo tiene el 2, 2, 4, entonces se le va a agregar al final el 2, 2, 4. Y pues nada, esto de que se copian los elementos. Entonces, si es que yo edito esta lista, mi lista, digamos los últimos elementos, pues no le va a pasar nada a la otra lista, a esta, porque se hizo una copia. Entonces, continuamos. Y veamos otra vez un poquito el ejemplo que les mostré de la motivación, de los promedios. Entonces, retomemos otra vez con la situación sencilla en la que el salón solo tiene 3 alumnos, pero esta vez vamos a usar listas. Es un buen camino, ¿no? Entonces, tenemos las notas y tenemos organizadas. Este es el alumno 0, el alumno 1 y el alumno 2. Y ahora la solución podría ser esta, ¿no? Digamos de que accedemos al primero, al segundo, al tercero y lo dividimos entre la cantidad. Esta vez ya no vamos a hardcodear, ¿no? Como que escribir literalmente entre 3, sino vamos a poner entre la cantidad de elementos que tiene la lista. Notas es una lista. Está bien, pero podemos mejorar aún más esta solución. Pero para esto necesitamos aprender el otro tema de la clase, que son los bucles. Y pues la idea básica de un bucle es que es la repetición de instrucciones hasta que se cumpla cierta condición, hasta algo que nosotros determinamos, ¿ok? Pero en sí es
la idea de que quiero repetir. Como por ejemplo, o sea, si tuviésemos más elementos, también aquí sería muy engorroso, muy fastidioso el tener que poner notas 0, notas 1, notas 2, notas hasta el final, ¿no? Pero lo que quisiésemos es que se repita esto de que se suma el primero y se le suma el segundo y se le suma el tercero y el siguiente. Digamos, la condición podría ser hasta que la lista se quede sin elementos o hasta que lleguemos hasta el final de la lista. Y hacemos esa sumatoria y luego la dividimos entre la cantidad de elementos de la lista. Suena un poco complicado, capaz, no lo es, lo vamos a ver, son unas instrucciones muy sencillas, pero tenemos que tener alguna idea de cómo poder repetir ciertas instrucciones para esos bucles. Entonces, los bucles te permiten cambiar el flujo lineal, o sea, porque como sabemos es que, digamos aquí, o sea, todo lo que no está de verde son instrucciones, los de verde son comentarios. Entonces, todas se ejecutan, o sea, suceden, se terminan y recién después de una sucede la otra y recién después de una y es todo de arriba para abajo, no hay, o sea, es lineal, ¿no? El flujo es lineal, de arriba para abajo, termina una, es así, una, siete. Entonces, con alterar el flujo, así como digamos con if, else, que había como un salto en el flujo, pero seguías como que siendo lineal, ¿no? Porque seguía bajando. Que les muestro, de que todo arriba se siguen ejecutando las instrucciones hasta que entramos, digamos, en un loop y digamos esto de esta cajita sería el cuerpo del bucle y que son el bloque de código, las instrucciones que se quieran repetir. Y es como que se va a volver y se evalúa cierta condición y se vuelve y se vuelve y se vuelve vamos a ver, ¿no? O sea, digamos, hasta que se cumple una condición o hasta que deje de cumplirse una condición, ¿no? O sea, vamos a ver cómo determinar eso en código. Y, ay, y después de que se cumple esa condición, se sigue con el flujo lineal, o sea, se sigue con el resto de secuencias, se sale del loop. Entonces es algo como que así y hasta que, digamos, la condición se cumpla y recién ahí retoma para abajo. Pero la idea es repetir, quedarnos repitiendo ciertas, un bloque de código. Un mismo bloque se va a repetir varias veces. Entonces, eso. Entonces, los bucles sirven para que los programas implementen iteraciones, es decir, ejecuten un mismo bloque de código 2 o más veces mientras se cumple la condición declarada. Y cuando la condición llega a ser falsa, el programa sale del bucle, o sea, continúa con el flujo lineal. Y bueno, en sí, lo que les digo, ¿no? Lo primero que se hace es, al entrar aquí arribita del loop, se evalúa la condición, nosotras la vamos a establecer. Eh, y se define, o sea, se obtiene si es que es verdadero o falso. Y dependiendo de eso, vamos o al 2 o al 3, ¿no? Entonces, si la condición que se evaluó es verdadera, entonces se ejecuta secuencialmente lo que está en el cuerpo del loop. Y luego, después de terminar con la ejecución de lo que estaba dentro del loop, se va a volver como que arribita y se evalúa otra vez la condición que me establecieron. O sea, sigue siendo verdadera, y si es que no es verdadera, entonces ahí es cuando se sale del bucle y se continúa con la siguiente sentencia fuera del bucle. Veamos un poquito con ejemplos un poco más concretos. En Python hay dos tipos de bucles, unos while y otros for. While literalmente se traduce como mientras. Entonces, primero les enseño el while porque es como el bucle que tiene una forma más explícita para la condición. Así. Respecto a qué es una sentencia es una línea. Y como, o sea, sí, es una línea. O sea, en código lo puedes poner así, una línea, una instrucción. Por ejemplo, en esto, ¿no? Esto de contador igual a 0 es una sentencia en la cual creas una variable
y le asignas el valor 0, pero es una sentencia. Y entonces, digamos, el print también es una sentencia. No recuerdo dónde puse sentencia. Ah, sí, con la siguiente sentencia, ¿no? Con la siguiente línea. Continuando. Entonces, la sintaxis del bucle, o sea, el while, ponemos literalmente while, y luego la condición. O sea, podría poner algo como que variable es igual a 0, ¿no? O sea, como el operador de comparación, igual, igual, no igual de asignar, sino igual, doble igual para comparar, para que me devuelva un valor booleano de verdadero o falso. O sea, la condición que tengamos que poner aquí es cualquier cosa que signifique al final un valor entre verdadero o falso. Como por ejemplo aquí, yo pongo while, contador diferente de 2. Y como por ejemplo a un inicio contador vale 0, entonces esto siempre va a dar diferente de 0, de diferente de 2, siempre va a dar verdadero. Entonces, porque pues nada, o sea, como contador es igual a 0, aquí literalmente es como poner un 0, mientras que 0 sea diferente de 2, y eso siempre se va a ejecutar. ¿Por qué? O sea, siempre, nunca se va a salir del bucle, porque en ningún momento dentro de, esto se lo quería mencionar, voy un poco más lento, ¿no? Que si durante la ejecución del cuerpo, de while, el cuerpo pues nada, lo que ponemos aquí dentro del while, pero digo que si es que no hacemos algo que cambie el valor de la condición que declaramos, entonces jamás se va a salir del bucle y las instrucciones que estén después del bucle jamás se van a ejecutar. Entonces, en este caso, no sé si se dieron cuenta, pero está mal. O sea, es literalmente lo que les menciono, que jamás se va a salir del bucle, porque si declaramos un contador, lo inicializamos en 0, y, o sea, creamos un contador y le asignamos el valor 0, y luego decimos, mientras que 0 sea distinto de 2, y luego, digamos, imprimimos el valor del contador, y luego se vuelve a repetir. Y como nunca alteramos del valor del contador, entonces se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se va a quedar atascado hasta aquí. O sea, jamás va a llegar a imprimir, salimos del bucle. Eso porque no editamos la condición. La condición sigue siendo, es igual que poner algo como while true, porque es una condición que siempre va a valer true. Entonces, nada, y el contador siempre, el mensaje, lo que veríamos en pantalla sería contador vale 0, contador vale 0, contador vale 0, contador vale 0. Entonces, la forma correcta, digamos, de hacer esto sería que, o sea, si ven la diferencia, literalmente es que aquí dentro del código vamos a editar, sí vamos a modificar el contador. Entonces, digamos, tenemos contador, inicialmente va a valer 0, y imprimimos el valor del contador, y luego le sumamos 1. Y así va a variar hasta que eventualmente, digamos, aquí le sumamos 1 y va a valer 2. Entonces se va a regresar aquí y va a decir, se va a preguntar, ¿contador es distinto que 2? Y si es que el contador llegó a valer 2 porque le fuimos sumando de 1 en 1, entonces, si es que contador es igual a 2, entonces esto va a decir falso porque sí son iguales. Entonces, ya no se va a ejecutar nada más de cuerpo y se va a salir de frente hasta aquí y se va a imprimir, salimos del bucle. Entonces, no se va a imprimir contador vale 2, solo se va a imprimir contador vale 0, contador vale 1, luego va a llegar, contador va a llegar a ser 2, y cuando se evalúe la condición se va a salir y ya pues no se va a imprimir lo de que el contador vale 2. Esto que les mencioné. Luego el otro bucle, bueno, me estoy percatando que un poquito me pasé de tiempo, entonces entiendo que las clases quedan grabadas. Si es que tienen alguna pregunta y quieren o no están ajustadas de tiempo, pueden retirarse de la clase. Yo no tengo problemas con terminar de explicar las diapositivas que preparé. Así que eso, si tienen problemas,
o tienen problemas con el tiempo, no hay problema si se retiran ahora. Yo voy a continuar explicando. Pero bueno, lo que les mencionaba ahora es el bucle for. Es una forma de bucle que tiene una duración fija. Porque antes vimos que si es que no tenemos problemitas con la condición y con hacer que eventualmente la condición valga falso, entonces podríamos tener un bucle infinito. Por lo general no queremos eso. Entonces, digamos, esto no pasa, no tenemos este problema con el bucle for, porque ahorita les explico por qué, ¿no? Pero la cosa es que la duración del bucle for está marcada digamos, por cómo se recorre una lista, por la cantidad de elementos que tengo en la lista, o digamos cualquier tipo de secuencia o colección de datos. Como por ejemplo podría ser una lista, o también podríamos agregar, en vez de una lista, podríamos iterar sobre una cadena de texto, entonces, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que esta es la sintaxis en la que ponemos por, y luego variable, que va a ser como cada elemento de la secuencia, y aquí literalmente ponemos la secuencia, y hacemos algo, y hacemos algo con la variable que va a valer cada elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usamos esta lista de 5, 4, 3, 2, 6 y 0, y utilizamos, digamos, for, y luego elemento, in secuencia, aquí lo tengo, en mi lista, entonces, y en el cuerpo podemos imprimirlo, digamos, elemento, y imprimimos el elemento. Que esta variable va a ir tomando en cada iteración, en cada repetición, los elementos de la secuencia. Digamos, inicialmente va a valer 5, luego 4, 3, 2, 6 y 0. Y así, pues, no existen las listas infinitas, aunque sean muy largas, son finitas. Entonces, no corremos el riesgo de que sea lo infinito. Y bueno, podemos acceder directamente a los elementos de una lista fácilmente, repetitivamente. No sé si se les ocurra ya cómo utilizarlo para el ejemplo, ¿no?, que ya habíamos visto antes, de hallar el promedio, en el que fácilmente podríamos, como ya podemos acceder de forma repetitiva a cada uno de los elementos de la lista, entonces podríamos ir sumándolos y luego dividirlo por el largo de la lista. Ahorita vamos a ver bien eso, cómo sería en código, pero medio se los voy adelantando. Y digamos, si es que no vamos a hacer nada con los elementos de la lista, pero queremos, digamos, repetir el bloque de código tantas veces como elementos tenga la lista, entonces solo le ponemos un guión bajo, porque si no, Python nos va a marcar como un error. Porque aquí notamos que sí estamos utilizando la variable, ¿no?, que vas a tener, valer los elementos que conforman la lista. Aquí no la estamos usando, entonces por eso le ponemos el guión bajo. Y nada, también existen otras secuencias. O sea, en vez de, digamos, iterar sobre una lista que ya creamos, que sería esta, mi lista, podemos utilizar range, que literalmente se traduce como rango, y esta es la sintaxis, ¿no?, que indicamos primero el inicio, el fin y el paso. Tanto el inicio como el paso pueden llegar a ser opcionales. Entonces, si es que no le indico el inicio, de por sí Python va a asumir que el inicio es 0. O sea, primero les explico. Range lo que hace es como genera una secuencia de números. Fácil. Números naturales, obviamente. Y dependiendo de los argumentos que mandemos como inicio, fin y paso, es que va a ser la lista, va a ser la secuencia. Digamos, el inicio obviamente es desde dónde va a iniciar la secuencia de los números. Si es que no indicamos el inicio, entonces va a iniciar por default desde 0. El fin sí o sí lo tenemos que indicar, y a pesar de que pueda parecer un poco rarito, cuando nosotros indicamos fin,
no estamos indicando el último número que va a estar dentro de la secuencia, sino estamos indicando, aquí se los explico, ¿no? Que digamos que yo pongo aquí en este ejemplo 1 y 3, estoy indicando el inicio y el fin. Entonces, el primer número que se imprima sí va a ser 1, el segundo va a ser 2, y luego el 3, no. O sea, es como que antes de llegar a fin, se va a detener. O sea, ya. Entonces, eso, ¿no? Y también el paso es opcional. Por ejemplo, yo aquí puse 3 valores, entonces este es el inicio, el fin y el paso. Y el paso sería, pues, de cuánto en cuánto quiero que avance la lista. Inclusive puedo ponerle números negativos, ¿no? Y hacer como que la lista decrezca, la secuencia de números. Eh, entonces, esto, ¿no? Los ejemplos que les muestro. Si es que yo pongo solo un número, se va a tomar automáticamente como si fuese el fin. Y va a ser algo igual a que ponga 0,3,1. Entonces va a comenzar. Lo que se va a imprimir en este caso va a ser número 0, número 1, número 2 y el 3 ya no. O sea, el 3 es como que aquí, hasta aquí ya no. Ya. Luego, después del 1 al 3 sería número 1, número 2 y el 3 ya no. Y ahora con esto sería lo mismo, comenzando desde cero, pero esta vez de dos en dos. Seguimos con algunas instrucciones de control que nos ayudan a manejar un poco más eficientemente los bucles, que son el break y continue. Break significa literalmente como romper. Entonces es como que, aun si tuviésemos un while y un true, o sea, literalmente, o sea, imagínate que tú pusiste while true, pero dentro del cuerpo tú tienes la sentencia break, entonces se va a salir del bucle y va a continuar con la ejecución del programa. Eso resulta muy útil, sinceramente. Y bueno, luego también está el continuo, que es como que, aquí les explico, la sentencia continua termina la iteración actual, o sea, la repetición del cuerpo actual, sin tomar en cuenta el resto de sentencias o instrucciones que estén en el cuerpo, ¿no? Entonces, imaginemos que hay 3 instrucciones, aquí hay, digamos que 3 líneas, ¿no? Entonces, y vamos a iterar sobre los caracteres de la palabra o el string Python. Y aquí ponemos, si es que el carácter, o sea, porque carácter va a ir valiendo P, I, T, H, O, N. Entonces, en la primera iteración todo bien, porque no vale P, entonces va de frente a imprimir la letra, es P. En la segunda iteración, la carácter va a valer I o Y, como le digan. Entonces va a entrar en este if, se va a ejecutar el continuo y lo que va a hacer es, ok, terminamos con esta iteración y ya no, o sea, aun si hubiesen más líneas debajo de esto, ya no se van a ejecutar, va a pasar a la siguiente iteración y carácter va a pasar a valer T. A diferencia del break, porque si aquí hubiese un break, solo se imprimiría la T, porque el break haría que ya no se pase aquí otra vez, sino que se salga definitivamente del bucle y pase a ejecutar el resto del programa. Ahora sí, creo que vamos a ver finalmente la solución mejorada al problema que les presenté originalmente, que era respecto al promedio de notas. Entonces, queremos saber el promedio de notas y podemos tener muchos elementos. Entonces, es muy útil tener los elementos, las notas, organizadas en una lista. En este caso, digamos, tenemos un montón, ¿no? 15, 14, 18, 20, bla, 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 un montón. Entonces, esta es una solución, ¿no? Que hay diferentes formas. Aquí, de hecho, les muestro como unas, creo que 3 formas de hallarlo, pero son igual de eficientes, o sea, son buenas. La cosa es que lo primero en este caso es, estoy hallando la sumatoria. Creo una variable que va a servir como, pues, la sumatoria, ¿no? Como donde voy a acumular la suma de todos los elementos de la lista. Y a un inicio tendrá el valor 0, porque aún no resumí nada. Luego voy a iterar
sobre la lista notas. Aquí, for nota in notas, es algo como for elemento in lista. Y a sumatoria le voy a sumar el valor de la nota. Entonces, a un comienzo va a ser 0 más 15. Luego 15 más 14. 15 más 14, no sé cuánto será, digamos que es m. Entonces luego m más 18, digamos que es n más 20. Y eso sin la necesidad de que yo escriba explícitamente esto más esto más esto más esto. Entonces se automatiza, se repite. Y esto hasta que termine pues la duración de notas, los elementos de notas. Entonces, terminando este bucle va a terminar, como no tengo ni un break o algo así, va a terminar cuando se termine pues de iterar sobre toda la lista. Entonces, ahí ya que tengo la sumatoria, puedo obtener el promedio tan solo haciendo la sumatoria entre la cantidad de elementos de la lista. Ahora, aquí también lo pude haber hecho, o sea, ¿no? Aquí hay distintas formas, si quieren luego lo pueden ver con más detenimiento. Pero, por ejemplo, esto me interesa. Digamos, aquí yo lo que decido hacer es iterar no sobre la lista, sino sobre un rango de números. Ya saben que range, les dije que genera un rango de números, una secuencia de números. Y como solo le estoy poniendo un número, se toma que inicia desde 0 y pues todo índice, una lista comienza desde 0, así que buenazo. Fue desde 0 y luego este argumento que le paso se toma como el valor después del último valor que se toma, o algo como el último valor excluyente, o sea, no se va a incluir en la lista, en la secuencia de números, no se va a incluir en el rango. Algo como cuando hacían un rango abierto o cerrado. Cerrado era porque se incluía el número del que se hablaba. Abierto era porque no se incluye. Entonces, eso sería como abierto, ¿no? Entonces, en este caso sería, si es que, digamos, el largo vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos que 7, ¿ok? Entonces, si es que el largo vale 7, el último índice válido es 6. Y como nunca va a tomar el 7, se va a detener en 6 y es un rango válido de números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son todos índices válidos para indexar, o sea, para acceder para literalmente hacer esto, de notas, lista, corchete, y le ponemos un índice. Y mientras nos aseguremos de que sea un índice válido, todo va a estar bien. Entonces, eso, ¿no? Que tengo la variable promedio, digamos, inicialmente vale 0, y le voy sumando todos los elementos, y esta vez estoy indexando, ¿no? Estoy accediendo a los elementos mediante un índice. Entonces, nada, que en tanto lo sumo y después hago la operación de entre igual, que es lo mismo que ser promedio, es igual a promedio entre, y luego la cantidad de elementos, o cantidad de notas. Y bueno, creo que eso es todo. Si quieren, yo creo que sería útil. Revisen las diapositivas. Si tienen preguntas, pueden escribir al WhatsApp o en el servidor de Discord. Ya me despido y espero que hayan entendido y que les haya gustado la clase. ¿Tienen algunas preguntas? Cualquier cosa, escucho aquí, me quedo un rato, tal vez hasta que se retiren. O si no, pues por WhatsApp está bien. Muchas gracias, Andrea, por tu sesión. Sé que ha sido otra sesión un poquito larga y esta ha tenido muchos más conceptos. Este tema de las listas y los bucles son un tema muy importante y fundamental para poder resolver ejercicios y para poder intentar representar los problemas que podamos ir resolviendo más adelante en estructuras como las listas, que son muy útiles y como han podido ver tiene bastantes aplicaciones. No se olviden, chicas, de comentarnos cualquier cosita. También voy a dejar la cajita de preguntas por si se les ocurre una pregunta luego, y también las diapos van a estar subidas máximo en 1 hora. Yo me voy a encargar de que todo esté ahí ordenadito y bien puesto. Y también repasen las anteriores clases. Vamos a estar viendo
cualquier actualización les vamos a ir comentando, y si hay algún tema que no entiendan, también estamos tratando de ver la forma de organizar alguna sesión adicional de repaso, quizás para algún tema que se ha ido avanzando muy rápido y no hemos entendido tanto. Muchas gracias por estar presentes estos minutos adicionales de la hora. Y muchas gracias también, Andrea. No sé si hay alguna pregunta adicional, si no, creo que ya podemos terminar. Ahí les escuchamos. Y también quería compartir rápidamente. Fácil, esto puede ser de mucha ayuda si es que les da un poco de miedo preguntar. Ya. Aquí en la sección de la derecha hay un triangulito y ustedes pueden mandar a la sección de preguntas acá preguntas. Alguien preguntó, por ejemplo, qué es una sentencia, y justo Andrea pudo ver la pregunta bastante rápido. Y cualquiera de ustedes puede hacer una pregunta acá, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digamos que no sé qué es la función len que Andrea mostró hace un rato, y de la forma en la cual se puede resolver un ejercicio. Entonces yo puedo poner ¿qué es len? Recuerden que todas las funciones las ponemos con paréntesis para que se entienda que no solo es un texto y ya. Y acá podemos poner que sea anónimo o que sea libre, si quieren que se vea su nombre y quién lo preguntó. Si no, anónimo, y va a aparecer la pregunta, y va a ser también un buen recurso para poder responderlo de forma bastante rápida. Entonces, eso por si quieren, y también pueden borrar su pregunta. Otras personas, si tienen la misma duda, pueden darle like a la pregunta. Así sabemos si es que varios de ustedes tienen una duda similar a esa, para ver si podemos repasar. Y ya, creo que es eso. No sé si hay alguna duda después de hablar de las dudas. Y si no, creo que eso sería todo. Muchas gracias, chicas. Buenas tardes. Hasta luego. Cualquier cosa, esperamos sus preguntas por los canales como Discord, WhatsApp. Bye. Sí. Chao.